Bien, entonces vamos a dar unos pequeños detalles acerca de lo que son gestión de procesos. Un proceso son tareas pequeñas de un programa, ¿no? Es decir, cada una de las actividades que se lleva a cabo dentro de un programa es un proceso. Se puede decir que son tareas pequeñas que el programa ha dividido para que se ejecute en el procesador. Entonces, un programa que estamos ejecutando, cualquiera que sea, para que se pueda llevar a cabo con éxito, se divide en pequeñas partes el programa. Entonces, pequeñas partes divididas para su ejecución se llama proceso, ¿no? Entonces, el programa en sí está en disco duro, disco externo o en algún dispositivo de almacenaje, mientras que un proceso se crea, es decir, no tiene el mismo ciclo de vida que de un programa. Un programa en general puede estar almacenado en dispositivos, puede estar en un pendrive o en el disco duro de la computadora, pero apenas que nosotros ejecutamos, se crea la ejecución, una tarea mmm, más o menos grande, y dentro de ella se dividen las subprogramas, si quieres llamarlo así, pero son pequeños programas, los cuales se llaman procesos. Entonces, cada proceso se crea, ¿no? Al ejecutarse el programa, un proceso se crea. Entonces, al ejecutarse el programa, pues el programa se divide en pequeñas partes para su ejecución. Bien, descripción de los procesos. No, los procesos pueden ser de entrada y de salida. No gastan mucho tiempo demandando entradas y salidas en vez de cálculos. Muchos periodos cortos de la CPU, teclado, mouse, monitor, proceso CPU, gasta mucho tiempo haciendo cómputo, uso del CPU, muy poco, casi nada, entrada y salida, procesador. Procesos mixtos demandan CPU y entrada y salida, por ejemplo, un reproductor de MP3, ¿no? Entonces pueden haber procesos que solamente de lectura, puede ser que hayan procesos que necesitan procesar datos, o como en el ejemplo último, creo que es el MP3, va a requerir un dispositivo de salida, ¿no? Porque se va a reproducir una canción. Entonces, nosotros cuando abrimos un Word o reproducimos una canción en YouTube, pues los cuales son procesos que requieren algún recurso de nuestra computadora, ya sea interno o ya sea externo. Por ejemplo, reproducir necesita un recurso periférico que es el parlante, ¿no? También es un recurso. Entonces, cada uno de los procesos necesita algún recurso de nuestra computadora. Bien, tenemos creación de procesos. Un proceso se crea, ¿no? Cuando se ejecuta un programa. Entonces, eso ya queda claro. Ya dimos hecho ese dato porque al momento de la ejecución de un programa, pues se crean los procesos, porque ahí es donde se dividen los programas en pequeñas partes, los cuales se llaman procesos. Cuando se inicializa el sistema, en la ejecución del proceso de una llamada al sistema de creación de nuevos procesos, ¿no? Son puntos en donde se puedan crear los procesos por la petición de parte del usuario por un nuevo proceso. Entonces se pueden crear también al inicializarse el sistema en la ejecución de un proceso, o puede ser a petición de algún usuario, algún proceso. Por ejemplo, el Word está tranquilito ahí, nosotros abrimos, pues estamos haciendo una petición y a la vez se va a crear un proceso, ¿no? Entonces hay procesos que están en el primer plano, que se llaman foreground, y otros en el segundo plano, que pueden ser backgrounds. Los de primer plano son procesos que interactúan con el usuario, mientras los de segundo plano son servicios del sistema operativo. Bien, terminación de proceso. Como se crean los procesos, también pueden terminar los procesos. Entonces, el proceso completa su trabajo y termina voluntariamente. Puede ser un caso, la terminación de proceso. Otro caso podría ser el proceso detecta un error y termina voluntariamente. O si no, el sistema detecta un error fatal del proceso y fuerza su terminación. O sea, el sistema lo puede terminar también el proceso, ¿no? Encontrando alguna falla en el proceso, o falta de algún dato, o algo pasa. Sí, el sistema detecta eso y pues lo termina, ¿no?
forza su detención. Otro proceso fuerza su terminación del proceso. En Unix, mediante la llamada al sistema key, y el Windows terminate process. Entonces, podemos forzar también su detención del proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando se puede colgar nuestra máquina, pues apretamos control al suprimir y podemos ver ahí varios procesos que están en ejecución y nosotros cliqueamos terminar. Entonces, de esa manera estamos forzando su terminación de ese proceso. Bien, tenemos también estado de proceso, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos visto de que un programa se divide en pequeñas partes, los cuales se llaman procesos, ¿no? Y esos procesos se crean, ¿sí? Se pueden crear a través del usuario por la petición, o si no, también se pueden crear al inicializarse el sistema, ¿no? En muchos procesos se ejecutan automáticamente al arranque del sistema, pues esos son procesos que se crean al inicializarse el sistema. Pero también tiene su estado, ¿ya? Entonces, entre los dos extremos, entre que se crea y termina el proceso, existe una serie de estados, ¿no? Por ejemplo, nuevo, new, un proceso nuevo despachado por el planificador. Entonces, hay un planificador de procesos que puede estar generando cola de procesos. Entonces, algunos procesos pueden estar ejecutándose, el cual se llama running. El proceso está en ejecución en la CPU, ¿no? Está en el núcleo de nuestro computador, que es el procesador, si está ejecutando. Entonces puede estar en un estado nuevo, en un estado de ejecución, y o si no listo para usarse, ready. O sea, un proceso está listo. Aparte de que está nuevecito el proceso, hay un proceso que está listo para esa ejecución, ¿no? El proceso está en condiciones de ejecutarse, pero debe esperar su turno en CPU. O sea, es decir, que de alguna manera el proceso que se está ejecutando tiene que terminar, ¿no? Para que pueda entrar ese proceso que está listo para entrar a la ejecución. O puede estar en un estado bloqueado o en espera, wait. El proceso no está en condiciones de ejecutarse. Está en espera a que ocurra algún evento, como la finalización de entrada-salida, y pueda pasar a la cola de listos para poder entrar de nuevo a ejecutarse, ¿no? Entonces, o si no, puede estar el proceso en un estado terminal, ¿no? Entonces, ya hemos visto por los cuales puede terminar, un proceso puede terminarse satisfactoriamente, o el sistema puede detectar algún error y puede acabar, o si no, el usuario mismo puede forzar su detección, o si no, también otro proceso que está entrando a ejecutarse puede terminarlo. Bien, diagrama de estado de proceso, ¿no? Esto es un diagrama de estado de procesos, entonces puede estar en un estado nuevo, preparado, que es el ready, y para su ejecución y puede terminar, o puede estar en un estado bloqueado para poder pasar de nuevo a la cola de listos, ¿no? Entonces, este proceso nuevo se puede crear a través de usuario más que todo, ¿no? Entonces, está en nuevo, puede pasar a la lista de listos para poder ejecutarse. Entonces, este es el diagrama para poder visualizar más o menos el funcionamiento de lo que son los procesos. Implementación de procesos. El sistema operativo mantiene para cada proceso un bloque de control, ¿no? De procesos. Se llama entonces Process Control Block, donde se guarda para cada proceso la información necesaria para su reanudación. Entonces el proceso más o menos tiene un estilo de mochilita, ¿no? Ahí está todo su apuntado, toda su información. Entonces, en otras palabras, su estado está guardado en esa mochilita que técnicamente se llama Process Control Block. Entonces puede ser nuevo, listo, en ejecución, etc. Entonces, ¿qué se puede guardar? Contador de programa indica la dirección de la siguiente instrucción que se ejecutará para este proceso. Registro de la CPU, acumuladores, registro de índice, punteros de la pila, etc., ¿no? Son informaciones necesarias para poder reanudarse a ese proceso si en caso aún no ha finalizado exitosamente la ejecución de ese proceso. Entonces, más adelante vamos a ver lo que son los algoritmos de gestión de procesos. Entonces, un proceso, según el tiempo que se le ha dado en el procesador, puede salir no terminando su trabajo, ¿no? Entonces, de nuevo va a volver a la cola de listos y va a volver a entrar y tiene que empezar desde donde ha sido interrumpido. Entonces,
toda esa información va a estar guardada en un Process Control Block, ¿no? A partir de esa información se va a reanudar su ejecución de ese proceso para que pueda terminarse su ejecución. Bien, entonces, esto es más o menos lo que guarda en el Control Process Block. O sea, el procesador, o el proceso, tiene su información guardada en esta mochilita, ¿no? El CPB. Entonces, puede guardar registros, contador de programa, apunte de pila, estado de procesos, prioridad, parámetros de calendarización, ID de proceso, proceso padre, o sea, el proceso de qué, a partir de qué se ha generado ese proceso, digamos, grupo de procesos, señales, en fin, toda la información que es necesaria para su reanudación. Bien, entonces, otro CPB, o el Control Process Block resumido, PIC de proceso, estado de proceso, prioridad, contador de programas, registros, ¿no? Un poco más resumido lo que guarda este CPB, la información del proceso. Bien, cambio de contexto. Cuando el sistema operativo entrega la CPU a un nuevo proceso, debe guardar el estado del proceso que estaba ejecutando y cargar el estado del nuevo proceso. ¿Y en dónde le va a cargar? Le va a cargar pues en el contador de programa, y eso se va a guardar en lo que es el CPB. Entonces, ese de pasar de un proceso a otro proceso, o eso de asignar ese espacio de la CPU, terminando un proceso a otro proceso, eso se llama cambio de contexto. Y el cambio de contexto, en el momento del cambio de contexto, se genera ese almacenaje en el CPB de la información del proceso para su reanudación. Un cambio de contexto se hace simplemente cambiando el puntero al conjunto actual de registro, ¿no? Entonces, para el desempeño del sistema operativo se emplean estructuras nuevas, ¿no? Que más adelante lo veremos, que son hilos para evitar hasta donde sea posible. Bien, entonces cambio de contexto, un poco más resumido, sería cuando el sistema operativo decide cambiar el CPU para ejecutar otro proceso. El sistema debe entonces guardar el estado del procesador antiguo, cargar el contexto almacenado en el proceso del proceso nuevo, y el cambio de contexto es sobrecarga. El sistema no hace trabajo útil mientras se hace el cambio de contexto, ¿no? Entonces, al momento de estar cambiando de un proceso a otro proceso, pues el CPU no está generando ningún trabajo productivo, así por decirlo, ¿no? Está perdiendo tiempo haciendo ese cambio. Entonces, de alguna manera, por eso tiene que haber una gestión o algoritmos que nos ayuden a gestionar ese tipo de cambios, pues, o la ejecución de los procesos en el CPU. El tiempo depende del soporte de hardware. Entonces, podemos ver también la jerarquía de procesos. No, en la práctica es un árbol genealógico donde existe un proceso padre, proceso hijo y procesos nietos, etcétera, ¿no? Hay un proceso que se genera al ejecutarse el sistema y se va generando otros procesos, así formando un árbol genealógico. Hay una jerarquía donde empezamos por un proceso padre y de ahí se van creando otros procesos, así creándose un árbol genealógico. Entonces, en el caso de Unix, primero se crea lo que es el proceso init login y luego el de shell, etcétera, ¿no? Lo demás pero va a ser el proceso padre, el init login, y a partir de eso se va a generar un árbol genealógico de procesos en lo que es Unix. En Windows es el system winlogin. Entonces, después del system winlogin se va a generar el proceso explorer, y luego decían los otros procesos que nosotros vamos a ejecutar, o el sistema lo va a arrancar automáticamente según se requiera. Entonces, de esa forma también se va a armar un árbol genealógico de procesos en lo que es sistema operativo Windows. Entonces, hasta aquí esta parte de procesos. Prácticamente hemos visto la creación de procesos, la terminación, el estado de los procesos, y también ya sabemos que en Unix se genera también un árbol genealógico a partir de init login, y en el Windows, sistema Windows, a partir del System WinLogin. Bien, hasta aquí entonces, pues, ojalá haya sido de provecho esta parte que hemos hablado, pues tienen la lectura o el libro de referencia, entonces ahí también lo puedes revisar a más detalle todo lo que hemos hablado. Bueno, hasta luego.